un aplauso para que se sienta cómoda. Bueno, de aquí hasta las 5 de la tarde. No. Van a ser 15 minutos. Bueno, bendiciones a todos, a los que no pude saludar. Bendiciones, hola a todos. Y bueno, hoy día tengo el privilegio, la responsabilidad de compartir la palabra del Señor con ustedes, y lo que le pedí al Señor es que Él fuera hablando por medio de mi boca, que no fueran palabras humanas, sino que sea el Espíritu hablando y que prepare el corazón de cada uno de ustedes para recibir alguna porción de lo que el Señor les quiere entregar. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿quién de ustedes han jugado a ese juego del equilibrio? Que era que cuando nosotros íbamos por la calle, ¿cierto? Veíamos una cuneta o esa tacita del árbol, ¿cierto? Y nosotros nos poníamos como a caminar por arriba, y el que se caía, ¿cierto? Era el que él perdía. No sé quién jugó eso, ¿cierto? Yo hasta el día de hoy sigo jugando eso, y veo que nuestros hijos también lo siguen haciendo. Y entre mayor altura, ¿cierto?, había mayor complicidad. Y esto es porque nosotros como seres humanos contamos con un sistema del equilibrio. Este sistema del equilibrio está compuesto por 3 sistemas. El primer sistema es el sistema de la vista. El segundo sistema es el sistema propiocepción. El tercer sistema es el sistema vestibular periférico. ¿Qué significa? Que es ojo, cuerpo y oído. ¿Ya? El sistema de la vista nos permite ver, ¿es cierto?, cómo se encuentra nuestra cabeza y nuestro cuerpo de acuerdo al entorno que nos rodea. Porque si nosotros nos tapamos la vista, ¿cierto?, nosotros no podemos saber qué es lo que hay en nuestro entorno, y cuando caminamos empezamos a tocar, ¿cierto?, para poder llegar al camino donde necesitamos ir. Ese es el sistema de la vista. El sistema propioceptivo es el sistema que tiene sensores. ¿Ya? Son sensores especiales que se encuentran en nuestros músculos, en nuestros tendones, en nuestras articulaciones que son sensibles tanto al movimiento y a la presión. Estos sensores les ayudan al cerebro a que nosotros podamos, ¿cierto?, que el cerebro sepa que los pies están posicionados en superficie, porque no sé si les ha pasado que cuando ustedes, es cierto, iban caminando por ese pedacito, ¿cierto?, y no tocaban, uno se sentía como inestable, uno se sentía inseguro. Entonces cuando el pie pone, ¿cierto?, la pierna pone el pie sobre la superficie, ¿cierto?, uno ya se siente seguro. Y eso es por los sensores, ¿cierto?, que nuestro músculo, nuestros tendones tienen. Y el otro sistema es el sistema vestibular. Este se encuentra en nuestro oído interno, ¿ya? Este es nuestro oído interno, y esto se encarga de que nosotros mantengamos el equilibrio, la postura, que nosotros podamos coordinar nuestros movimientos tanto de nuestro cuerpo como nuestra cabeza, y además este sistema nos hace fijar nuestra mirada. Y es como chistoso porque es el oído el aquel que nos hace, ¿cierto?, fijar nuestra mirada. Y si alguno de estos 3 componentes que yo les mencioné fallan, ¿qué sucede? Que nosotros nos empezamos a inestabilizar o nos empezamos a desequilibrar. ¿Y por qué? Porque de estos 3 sistemas, el sistema que más tiene como el sistema del equilibrio es el oído, porque el oído está compuesto por canales circunstanciales, que son 3 tubitos. Estos 3 tubitos tienen líquido adentro. Es como, voy a ver si está cerrada, es como la botella. Estos son los tubitos. Entonces, si el tubito tiene líquido, si el tubito está derecho, obviamente, ¿cierto?, está todo perfecto. Pero a medida que nosotros vamos inclinando nuestra cabeza para un lado o para el otro, ¿cierto?, este líquido se empieza a mover dentro, y ahí es cuando nosotros empezamos a perder el equilibrio. Y si ustedes se fijan, puede ser una línea súper delgada la que te puede hacer irte hacia un lado, hacia el otro. Y así mismo sucede con nosotros como cristianos. Nuestra vida cristiana es como esos tubitos. Es una línea delgada que si nosotros, ¿cierto?, nos perdemos, podemos perder el equilibrio. Y podemos perder el equilibrio, ¿cierto?, de nuestro propósito con Dios. Y
Y ustedes me podrán preguntar, ¿por qué esta introducción? ¿Por qué estoy hablando, cierto, de la biología? Y es porque quiero llevarlos a un tour de las Sagradas Escrituras y poder desenglosar, ¿cierto? Mediante ella a un hombre que se desequilibró. Y este hombre es el hombre conocido como el hombre más sabio que está en las Escrituras. Y ustedes van a preguntarse, ¿pero por qué un hombre sabio se desequilibró? Este hombre, todos lo conocemos, y este hombre es Salomón, ¿ya? Este hombre, vamos a ir por el tour de las Escrituras, y Salomón era el segundo hijo del rey David y de Betsabé. ¿Por qué menciona a sus padres? Porque el rey David con Betsabé engendraron un hijo, y este hijo lo engendraron mediante adulterio. ¿Por qué? Porque Betsabé era una mujer que estaba casada. Y dice la palabra que cuando David se levantó y empezó a andar, ¿cierto?, por el palacio y miró por la azotea, él vio que estaba ahí Betsabé y la encontró bella. Y él la deseó. ¿Y qué hizo David? David la mandó a buscar. ¿Para qué? Para intimar con ella. Y de esta acción, ¿cierto?, Betsabé quedó embarazada. Cuando Betsabé le cuenta a David que había quedado embarazada, David manda a matar al esposo de Betsabé. Y él planeó todo, ¿cierto?, para que busquen ahí en las Escrituras. Él hizo todo para que este hombre muriera. Este hombre murió y esto obviamente no le agradó a Dios por lo que él había hecho. Entonces Dios mandó a llamar la atención a David por medio del profeta Natán. Y dice la palabra que cuando David fue confrontado, David no lo confesó. Y díganme ustedes si no pasa eso con nosotros en nuestra vida, que a nosotros nos van a encarar muchas veces y nosotros hasta las últimas instancias decimos que no, que no, que no. Y cuando ya no hay más posibilidades, ya nos veíamos, ¿cierto?, como ahí apretaditos, ¿cierto? Ahí recién nosotros asumimos que nos equivocamos. Y así mismo pasó con el rey David. El rey David, ¿cierto?, cuando se vio confrontado, cuando ya el profeta le decía todo lo que le decía, ahí recién él confesó su pecado. Y el Señor le dice a David que él perdona su pecado. Él perdona su pecado, pero ese pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es que no va a morir David, pero sí va a morir el hijo quien, ¿cierto?, fue engendrado en el pecado. Hoy aquí la palabra dice que David ayunó, se desgarró sus vestiduras, pero el Señor aún así, ¿cierto?, mandó una enfermedad sobre este niño y este niño murió. La palabra dice que Betsabé estaba triste y aquí fue cuando David la fue a consolar. Ellos, ¿cierto?, intimaron y ahí ella quedó embarazada. Y ahí quedó embarazada de aquí de Salomón. Y dice la palabra que Salomón el Señor amó a este niño. Y como amó a este niño, él le mandó a llamar Jedidías, que significa amado por el Señor. Y yo me preguntaba, ¿por qué si el Señor lo mandó a llamar Jedidías, por qué todos lo conocemos como Salomón? Y algunos estudiadores dicen que ese fue el nombre que Dios le puso como señal de amor, para que David supiera la señal de amor que él tenía hacia él. ¿Por qué? Porque él, ¿cierto?, había cometido pecado. La consecuencia, ¿cierto?, él la vivió, pero después, ¿cierto?, las misericordias del Señor la podemos ver en la vida de Salomón, ¿ya? Salomón fue creciendo, yo les voy a hacer un tour por la Escritura. Salomón fue creciendo y antes de que David muriera, David se encargó, ¿cierto?, de proclamar rey a Salomón.
tenía que asegurarse porque David tenía varios hijos y había un hijo por ahí que él se tomó las atribuciones para ir a ser el rey. Se puso a hacer sacrificio, a hacer fiesta porque él ya se estaba siendo proclamando rey. Pero David, cierto, le juró a Betsabé que el que iba a ser el rey iba a ser Salomón. Entonces, el rey David le dice a Salomón que le entrega unas instrucciones claras para que él pudiera ser rey. Y esta se encuentra en Primera de Reyes 2, del 3 al 4, donde dice, David le dice a Salomón, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. David le recalcó a Salomón la importancia que tenía Dios y sus leyes en nuestras vidas, de que Dios y sus leyes tenía que ser el centro de nuestras vidas, porque si Dios no es el centro de nuestras vidas, nosotros no vamos a hacer lo que Él nos demanda, porque cuando a ti algo no te importa, a ti te da lo mismo. Hay que ser súper sincero, pero cuando algo es el centro de tu vida, tú estás enamorado, ¿cierto?, de Él, tú te encargas, ¿cierto?, tú te esfuerzas, ¿para qué? Para agradar el corazón de esa persona. Por eso aquí David le recalcaba a Salomón que Dios y sus leyes tenían que ser el centro de sus vidas. Dice la palabra que aquí cuando leímos, ¿cierto?, que le dice que tiene que cumplir unos requisitos, aquí yo veía dos partes. Veía una promesa con una condición y veía una promesa absoluta. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la promesa con condición? Y aquí en el párrafo dice, obedece los decretos de Dios. El obedece ya es una condición. ¿Ya? Y la condición va a depender de las acciones que nosotros en nuestra vida tengamos. Porque aquí claramente nos están dando unas reglas, ¿cierto? Nos están dando unos estatutos. Y la segunda es una promesa absoluta. Y esa promesa absoluta es porque Dios le dijo al rey David que de sus descendientes siempre iba a reinar alguien. Y hoy día, en el presente, el quien reina por la eternidad es Jesús. Y si nosotros vemos las Escrituras, Jesús es descendiente del rey David. Entonces aquí podemos ver que la promesa del Señor se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús reinará por los siglos de los siglos, ¿cierto?, eternamente. Entonces, ahora yo sé que Dios a cada uno de ustedes le tuvo que haber entregado una promesa. A mí me ha entregado muchas promesas el Señor y creo que a cada uno de ustedes igual. Y nosotros muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué no veo esa promesa cumplida en mi vida? Y pueden haber muchos factores. Puede ser que el tiempo no es el indicado, puede ser que muchas veces la persona no es la indicada, puede ser que no estamos, ¿cierto?, posicionados en el lugar correcto, o puede ser que el Señor nos entregó una promesa con una condición. Y esa condición nosotros no la hemos cumplido. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, nosotros somos expertos en quejarnos. Somos expertos en hacernos los desentendidos, en que el Señor nos dice, nos entrega una palabra y nosotros no vemos esa palabra cumplida y nosotros decimos, ay, pero el Señor no me ha cumplido esa palabra, pero nosotros sabemos que claramente el Señor nos dijo que había una condición para ver esa promesa, ¿cierto?, en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué somos expertos, ¿cierto?, en hacernos los desentendidos? Porque en este tiempo, hermanos, nosotros romantizamos todo. Todo lo romantizamos. Y el verdadero crecimiento espiritual, hermano, tiene que tener un proceso de destrucción.
y yo lo compartí hace unas semanas atrás. Nosotros llevamos una vida completa de culturas, de hábitos que no son correctos. Entonces, el Señor dice, yo te quiero bendecir, pero necesito, ni siquiera es que necesite porque Dios no necesita nada de nosotros, pero tienes que morir a esto. ¿Por qué? Porque yo les contaba esa vez que yo era lengua suelta y yo lo veía normal porque toda mi familia era así. Yo decía, si no es malo tener pelo en la lengua, da lo mismo. Pero cuando el Señor va trabajando en ti, el Señor te va diciendo que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque mis palabras herían. Y Dios dice que tengo que amar a mi prójimo. Entonces, ¿cómo voy a proclamar a un Dios de amor si con mi boca estoy destruyendo? Entonces, el desaprender, eso nos va a doler. ¿Por qué? Porque hemos tenido toda una vida creyendo que esa manera de vivir es la correcta. Pero realmente esto no es así. Necesitamos morir a nosotros. ¿Para qué? Para poder ver los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y por eso hoy día yo te invito a que si el Señor te ha entregado una palabra, una promesa, tú te evalúes y te preguntes, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Porque una cosa es saber lo que debo hacer, pero otra cosa es accionarlo. ¿Ya? Vamos a seguir con la historia. Salomón establece su gobierno, ¿ya? Y una de las primeras cosas que hizo Salomón cuando él inició su gobierno es que él se casó con la hija del faraón. ¿Y por qué se casó? Me preguntarán ustedes, porque era una alianza para que hubiera paz entre Egipto y Israel. Entonces, en la cultura antigua del Medio Oriente, estas eran las cosas que se hacían para traer paz. ¿Ya? Obviamente, si mi hija se casó, yo no voy a ir a pelear con esa nación. Entonces, igual ahí eran inteligentes. Entonces, eso fue lo que hizo, ¿cierto?, el rey Salomón. Obviamente, esta alianza trajo paz, pero a la vez trajo la caída de Salomón. Y lo vamos a ver más adelante. Yo quiero de verdad, hermano, que puedan ir prestando atención como a cada detalle de lo que yo hoy día les estoy compartiendo, porque ahí vamos a ir viendo el por qué dije tantas cosas. ¿Ya? Las escrituras nos cuentan de que Salomón amaba al Señor. La palabra lo dice claramente en Reyes y de verdad los invito a que puedan ir a leer Primera de Reyes. Ahí nos habla de la historia de Salomón y la palabra nos dice que Salomón amaba al Señor y que él seguía todos los decretos que el rey David hacía. El rey David hacía sacrificios y Salomón también hacía sacrificios. Y dice la palabra que Salomón había sacrificado más de 1000 bueyes, gracias pastor, bueyes para sacrificio del Señor. Entonces cuando Salomón estaba, ¿cierto?, haciendo el sacrificio, se le aparece el Señor. Dice, esa es la primera vez que se le aparece el Señor a Salomón. Y el Señor le dice, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué pasaría si Dios te diría, bueno, Dios siempre nos está diciendo, y esto es algo que me quedó mucho cuando la pastora predicó de los hijos y que cuando a los hijos les sucede una herida y nosotros no nos damos cuenta? Y es porque muchas veces nosotros no le decimos al Señor lo que queremos, aunque el Señor lo sabe, pero el Señor quiere que nosotros como hijos vamos a sus brazos a contarle lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Y saben lo que respondió Salomón? Salomón le respondió y fue súper sincero con Dios. Y esto me gustó mucho porque él dice que él era un niño. Él era un niño pequeño que no sabía por dónde ir. Entonces le dice al Señor, dame un corazón comprensivo para poder gobernar bien a tu pueblo y sepa diferenciar entre el bien y el mal. Aquí Salomón dice la escritura que Dios se agradó de la petición de Salomón. ¿Por qué? Porque él podía haber pedido riquezas,
Él pudo haber pedido otras cosas, pero él, ¿qué pidió? Él pidió, cierto, hacer la voluntad de Dios antes que la propia. Y aquí lo que me llamaba la atención es que el Señor dice en Primera de Reyes 3, 12 al 14, el Señor le dice a Salomón: te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, dice, además, te daré lo que no me pediste. Y dice, riquezas y fama, ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Cuando nosotros decidimos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y esto fue una palabra que yo grabé en mi corazón el año pasado, que dice que buscar el reino de los cielos, porque todo lo demás será añadido. No es buscar nuestros propios deseos, sino que es buscar a Dios, buscar lo que Él quiere, ¿cierto? Y cuando nosotros, aquí, esto es una palabra que yo decía, Señor, Él pidió hacer tu voluntad, pero tú le das, ¿cierto?, lo que Él te pide, pero tú dices, además te daré. Añadió mucho más de lo que Él, ¿cierto?, le había pedido. Y después más abajo dice, y si me sigues, aquí nuevamente veo una condición, porque dice, y si me sigues y haces lo que hacía tu padre David, yo te daré larga vida. Aquí hay una promesa que tiene una condición, pero antes de eso, ¿cierto? El Señor le entrega lo que Él le pidió, le da más, pero dice, y te puedo dar mucho más si tú haces lo que yo te digo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una palabra, ¿cierto? Ahí en el Nuevo Testamento que dice que nosotros pedimos y pedimos mal. Y aquí puedo ver claramente que esto no sucedió con el rey Salomón, porque el rey Salomón pidió y pidió bien. Y como pidió bien, él, ¿cierto? El Señor se lo dio. Dios le dio sabiduría a Salomón, ¿cierto? Todo eso nosotros lo sabemos, lo que han leído los proverbios son maravillosos, son espectaculares. Pero una cosa, hermanos, es que yo creo que todos nosotros en nuestras oraciones pedimos al Señor que nos dé sabiduría, ¿cierto? Yo creo que todo aquí nos ha pasado que hemos pedido al Señor sabiduría. Pero ¿saben, hermanos, algo que aprendí de Salomón? Es que no se basta solamente de tener sabiduría. Esta sabiduría debemos aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría, hermanos, incluye discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Y me pasaba la otra vez con la Ailén, que yo le decía, Ailén, no hagas esto. Y la Ailén me respondía, ay, mamá, si yo ya sé. Y entonces mi respuesta era, hija, si lo sabes, pero no lo haces. Y así pasa con nosotros. Nosotros sabemos lo que le desagrada a Dios, pero aún así lo hacemos. Aún así, cuando el Señor nos dice, hija, no hagas eso, no, y nosotros vamos y lo hacemos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos, hermano? Porque nuestra oración, más allá de pedir sabiduría, tenemos que pedir firmeza de carácter. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al tener firmeza de carácter, nosotros vamos a poder aplicar ese discernimiento y esa sabiduría que el Señor nos entrega. Porque realmente nosotros somos débiles, nuestra humanidad es débil. Entonces nosotros le debemos pedir y nuestra oración debe ser al Señor, Señor, y yo de verdad que he tratado de orar en esa misma dirección. Señor, que mi carne mengüe para que tu espíritu se fortalezca. ¿Por qué? Porque la carne, hermanos, no va a querer, como siempre se ha dicho, no va a querer hacer lo que el Señor le agrada, ¿cierto? Porque la palabra dice que hay una guerra entre el espíritu, ¿cierto? Y nuestra carne. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Que nuestra carne sea doblegada para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas. Dice,
Voy a tomar agua. Dice la palabra que cuando el Señor le dio a Salomón la sabiduría, Salomón empezó a reinar. Pasaron miles de sucesos. Uno que yo creo que el que conocen es de esas mujeres que estaban peleando por el hijo. Si no lo han leído, los invito a que lo puedan leer. Y dice que Salomón, ¿cierto?, construyó el templo y Salomón le pedía al Señor, y una de las oraciones que Salomón le pidió al Señor fue que pusiera en nosotros el deseo de hacer la voluntad en todo y obedecer todos los mandatos, estatutos y ordenanzas. Y cuando yo leía esto, decía, Señor, aquí Salomón dice, danos el deseo. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, nuestro deseo nunca es hacer la voluntad de Dios. Nuestro deseo nunca es amar al prójimo. Nunca es quedarnos callados. Nuestro deseo nunca es, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, paciencia. Y todas las cosas que el Señor, ¿cierto?, nos demanda a nosotros como sus hijos, ¿cierto? Entonces aquí nuevamente veo ese corazón sincero de Salomón pidiéndole al Señor que por favor les ponga en ellos el deseo, ese deseo, ¿cierto?, ferviente de hacer su voluntad. Y también quiero que se vayan con eso. Son tips para que pongan en sus oraciones, Señor, dame el deseo. Dame el deseo, porque muchas veces le pedimos al Señor y nos tomamos de este pasaje donde el Señor le dice, Señor, ayúdame con mi incredulidad, pero en vez de orar, Señor, ayúdame por mi incredulidad, Señor, dame fe. Dame fe, Señor, dame amor, dame misericordia, dame compasión, dame, Señor, ¿cierto?, el deseo, Señor, de obedecerte, Señor, que aunque mi humanidad no quiera, Señor, dame el deseo, Señor, de poder hacer tu voluntad. Que esa sea como la dirección, una de nuestras tantas oraciones que tenemos que hacerle al Señor. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué voy a orarle al Señor? Y no pasa ni un minuto, ¿cierto? Y siempre lo cuentan como talla no pasa ni un minuto y ya terminamos de orar. Pero hay tantas cosas que aprender por medio de la Escritura, hay tantas oraciones que nosotros podemos sacar para nuestras vidas y esas oraciones van a ser súper largas. No se van a dar cuenta que pasó más de media hora orando y te falta tiempo para seguir orando al Señor. ¿Qué pasó, cierto, cuando Salomón le pide esto al Señor? Aquí la Escritura dice que Dios le contestó y Dios nuevamente le concede esa petición. Pero le dice en Primera de Reyes 9, del 4 al 9. Dice, en cuanto a ti, le está hablando, ¿cierto?, a Salomón, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. ¿Qué veo aquí? Nuevamente es cierto que le está dando una condición. Y si me sigues, dice. Y después dice, pues tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que le he dado y sirven y rinden cultos a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea importante, todo lo que pasen por ahí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto y le rindieron cultos a otros dioses y se inclinaron a ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades.
aquí vuelvo a ver que el Señor le vuelve a advertir a Salomón y le dice que lleva una vida de integridad. Y me recuerdo tanto ese día domingo cuando Selmita nos predicaba y nos decía que teníamos que llevar una vida moralmente correcta. ¿Por qué? Porque así nadie puede venir a señalarte lo que tú estás haciendo en tu vida. Porque también ella nos decía que nosotros, hermanos, no vamos a cambiar a nadie. Pero sí nuestra vida, ¿cierto? Cuando nosotros caminamos sin integridad, ¿cierto? El que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Verá que el Señor está transformando nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo, aquel, ¿cierto?, que convence de pecado. Pero también nosotros tenemos el deber como hijos de Dios de mostrar, ¿cierto?, ser el ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos eso, nosotros somos Cristo aquí en la tierra y lamentablemente nuestra vida, hermanos, deja mucho que desear. Nuestra vida muchas veces deja mucho que decir y por eso yo es algo que siempre ha pesado mi corazón, ha cargado mi corazón con la gente que está afuera. ¿Por qué? Porque si hoy día nuestra silla es tan vacía, muchas veces no es porque la gente no crea en Dios. Es simplemente, ¿por qué? Porque su corazón ha sido tan lastimado por nosotros mismos, por nuestras acciones. ¿Por qué? Porque no le tomamos el peso a nuestras acciones, a nuestras palabras. ¿Y qué? Y herimos el corazón de las personas. La Charlotte este año me ha dicho mucho, hermana, ¿sabes qué? El Señor me ha puesto tanto cuidar el corazón de las personas. Cuidar el corazón de las personas y ese debería ser no solamente cuidar nuestro corazón, porque la palabra dice que de nuestro corazón, ¿cierto?, mana la vida, pero nosotros también como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cuidar el corazón de nuestro prójimo. Nosotros, en mi caso, yo como mamá, de verdad, yo lucho constantemente. ¿Por qué? Por tratar de no herir el corazón de mi hija. ¿Por qué? Porque yo le digo al Señor, una vez yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame con la Ilén, pero fue tan audible cuando el Señor me dijo, ¿de qué sirve que la cuides si tú la hieres con tus actitudes? Y así muchas veces somos nosotros, le pedimos al Señor que nos ayude en tantas cosas, pero nosotros somos aquellos que mismos estamos hiriendo a las personas. Es como el pastor siempre dice, escribimos, ¿cierto?, pero borramos con el codo. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces como cristianos. Pero de verdad les invito a que podamos, ¿cierto?, llevar una vida de integridad. Aquí la palabra del Señor le dice que por favor no sirvan ni adoren a otros dioses. Y dígame, hermanos, si no es que nosotros hacemos eso. Dioses no tienen que ver con Alá, con Baal, con esos dioses de los paganos. Muchas veces nosotros hacemos nuestros propios dioses de las cosas, porque yo la otra vez escuchaba y leía que dioses tiene que ver con todo lo que ocupa el lugar de todo lo que nosotros adoramos. Muchas veces nosotros adoramos a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra cuenta, ¿cierto?, bancaria. Y así tenemos miles de cosas en las cuales nosotros hemos creado un Dios en nuestra vida. Pero ya el Señor, ¿y qué pasa? Que nosotros empezamos a rendir culto y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta el punto de que empezamos a ver que las cosas nos están yendo súper mal. Ahí cuando ya estamos súper mal, ahí empezamos a decir qué fue lo que pasó. ¿Y qué decía? ¿Qué me llamaba la atención? Que decía, ¿por qué están pasando por tanta calamidad? Y no es, hermanos, porque Dios manda la calamidad, sino es porque nosotros nos alejamos de su presencia. Y ayer venía a mí este ejemplo. No sé quién ha jugado Free Fire, ahí los hombres. Y en Free Fire hay una zona, ¿cierto?, que es la zona segura, ¿cierto? Pero cuando esa persona salía de su zona segura, estaba más expuesto a que pudieran matarlo. Entonces el Señor me traía ese ejemplo y eso es lo que pasa con nosotros. No es que Dios nos manda la calamidad o nos manda la destrucción, sino es que nosotros fuimos los que decidimos, esta es mi zona segura, y nos decidimos, ¿cierto?, irnos de
de la zona segura. Y cuando nos alejamos, ¿cierto?, de su zona segura, es cuando nosotros más expuestos estamos, ¿cierto?, a que nos pasen cosas. No significa que en la zona segura no nos vayan a disparar como en el juego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice la palabra que no estamos exentos a problemas. Pero la diferencia es cómo enfrentamos ese problema, ¿cierto? Entonces, en nuestra zona segura, y ahí dice la respuesta, ¿por qué le pasan, cierto, esas calamidades al pueblo de Israel? Y dice, porque los israelitas abandonaron al Señor. ¿No hemos abandonado al Señor? Sí lo hemos abandonado. Muchas veces. El Señor siempre es fiel, pero nosotros lo abandonamos. Lo abandonamos afanándonos con tantas cosas, hermanos. Con muchas cosas. Y es una línea tan delgada, es una línea tan pequeña en la cual nosotros no nos damos cuenta y nos caemos hacia el lado y abandonamos al Señor. Y ponemos a otra persona o cosa en el lugar del Señor. Y el Señor en su amor y su misericordia, y lo escuché hace mucho tiempo, Él derrumba esos altares, hermanos. Él los derrumba. ¿Por qué? Porque esos altares nos van a llenar simplemente un momento. Van a ser momentáneos. Pero Dios siempre va a ser eterno. Lo que Él nos entregue no se va a comparar a nadie. Y la otra vez escuchaba y decía una joven que se alejó del Señor, pero se daba cuenta que estaba vacía. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a poder llenar nuestro vacío. Entonces, si la calamidad viene a nuestra vida, no es porque el Señor la haya mandado, sino que es porque nosotros tomamos la decisión de abandonar al Señor. Dios conoce, hermanos, nuestros puntos fuertes y también conoce nuestras debilidades. Y por eso Él siempre nos manda como estos mandatos y estos estatutos, porque Él nos conoce. Porque Él sabe qué cosas nos van a hacer bien y qué cosas nos van a hacer mal. Entonces, por eso Él nos está advirtiendo. Y si no nos advierte, ¿no creen ustedes que es porque nos ama? Claramente que sí, Él nos ama. Y, hermanos, cuando nosotros no obedecemos, ¿cierto?, los mandatos del Señor, como bien les decía adelante, vienen las consecuencias negativas a nuestras vidas. Y esto es algo que quiero que igual quede súper grabado en sus corazones, que nosotros, hermanos, podemos conocer la palabra de Dios. Nosotros podemos estar todos los días escuchando a lo mejor prédicas, que algunos tienen por costumbre hacerlo, o podemos leer la palabra de Dios y la podemos conocer al revés y al derecho. Pero como delante les decía, ¿de qué sirve si no la ponemos en práctica? ¿Por qué? Porque la palabra no tan solo la debemos saber o creer, sino que también debemos, ¿cierto?, obedecerla y ponerla en práctica diariamente en nuestras vidas. Diariamente, no es hoy día sí y mañana no. Tiene que ser algo constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos en práctica, ¿cierto?, la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿cierto?, como Salomón, que te conocía, sabía de todo, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar lo que nos pasó a Salomón. Aquí está la parte donde, ¿cierto?, yo les hablaba cosas buenas de Salomón, pero aquí vemos que él perdió el equilibrio. Salomón perdió el equilibrio porque después de haber, ¿cierto?, recibido, ¿cierto?, lo que él había pedido al Señor, la palabra dice que él desobedeció a Dios. Y quiero que lean conmigo Primera de Reyes 11, del 1 al 2. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, de la que se casó al principio. Dice, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor le había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, dice la palabra, Salomón se empecinó en amarlas. Y
Y saben, hermano, esto cuando yo leía y estaba haciendo el bosquejo de la palabra, yo no podía seguir escribiendo porque mi corazón de verdad que se apretaba. Se apretaba mi corazón porque nosotros somos expertos en empecinarnos con hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Y ¿saben lo más terrible de esto? Es que nos engañamos, diciéndole a nosotros, no, si no pasa nada, no, si tranquilo, si yo lo voy a convertir. Y empezamos, no, si es un poquito nomás, ¿por qué va a suceder? Y así empezamos a engañarnos, no, si es un cigarrito nomás, no importa, no, si es un pitito nomás, no importa. No, si es un copetito nomás, si es para servirnos, porque la palabra dice que podemos servirnos, pero no podemos curarnos, entonces no importa, ¿cierto? No importa. ¿Qué hace si le doy un besito con lengua? Si no va a pasar nada, tranquilo, ¿cierto? Y así empezamos a engañarnos nosotros mismos. Empezamos, ¿cierto?, a decir, no pasa nada. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Que cuando nosotros abrimos la puerta a esas cosas que dijimos que no iban a pasar nada, se van a empezar a infiltrar a nuestras vidas ideas y culturas de esas cosas que dijimos que no nos iban a pasar nada. Porque eso pasó con el rey David. El rey David se casó con la mujer, ¿cierto? Y ahí él estaba fuerte, su fe estaba intacta. Pero ¿qué pasó? Él empezó, ¿cierto?, a ceder a sus deseos carnales. Él empezó, ¿cierto?, a tener ese mismo deseo que tenía su papá por las mujeres. Y la palabra dice que Salomón llegó a tener 700 mujeres de cuna real y 300 concubinas. Y en total son 1000 mujeres. Imagínense, 1000 mujeres tuvo. Y él no fue capaz de decir no. Él, cierto, no, sí, empecé con la egipcia, pero empezó una, empezó otra, y empezó otra, y empezó otra, a llegar a tener 1000 mujeres. ¿No creen que es una gran cantidad? Y créanme que a pesar de que Salomón tuviera sabiduría, porque se casó con la primera, ¿cierto? Ahí todavía el Señor no le entregaba sabiduría a Salomón, ¿cierto? Pero imagínense, teniendo sabiduría, él siguió casándose con otras mujeres. Entonces, la sabiduría, hermanos, como les decía, no es todo, porque si nosotros tenemos puntos débiles en nuestra vida, nosotros vamos a ceder. Y por eso el Señor nos advierte tantas veces. Por eso le advertía, obedece mis mandatos, ¿cierto? Decía, obedece mis mandatos, no rindas culto a otros dioses. El Señor sabía lo que iba a venir. Él conoce, ¿cierto?, nuestro futuro. Y Él en amor, ¿cierto?, nos advierte. Pero la decisión, ¿cierto?, es propia, es de cada uno, porque por algo el Dios nos dio libre albedrío. Pero aún así nosotros, ¿cierto?, decidimos, ¿cierto?, empecinarnos, porque aquí dice claro, Él se empecinó en amarlas. Cuando Dios fue claro, porque en Deuteronomio, si no me equivoco, dice claramente que los israelitas no se pueden casar con mujeres que no sean israelitas. ¿Por qué? Porque eso iba a desviar el corazón de los israelitas. Y por eso digo, no, si no pasa nada, hermano, no nos engañemos. Si pasa, si nuestra carne es débil, si nos cuesta venir en una vez un domingo a un culto, ¿cuánto más no nos va a costar decirle no a las cosas que a nosotros nos gustan? Entonces, no, es como tapar el sol con un dedo, como dicen por ahí. Después, en Primera de Reyes 11, 4 al 6, dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como le había sido David su padre. Salomón rindió cultos a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo
a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. ¿Y se dan cuenta? Aquí la palabra es clara y nos dice que esas cosas que nosotros decimos que no nos van a afectar, sí desvían nuestro corazón. ¿Y qué pasó con Salomón? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y el enemigo, hermanos, es experto en quitarle la importancia a lo importante. Por algo dice la palabra que es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque él transforma una mentira en una verdad. Él es experto en acomodar las cosas y nos envuelve a ese punto en donde abrimos la puerta, ¿cierto? Como lo hizo Salomón en la juventud. Porque aquí dice que él se casó, ¿cierto? Al principio, cuando él era joven. ¿Y qué pasa en nuestra juventud? Que cuando nosotros somos jóvenes, y aquí se lo digo a las jovencitas, ¿saben lo que pasa? Que nosotros nos enamoramos y idealizamos a las personas. Y pensamos que la diferencia de religión o de creencia no va a afectar a nuestras vidas. Pero ¿saben lo que pasa? Y empezamos a decirnos nosotros que no, tranquilo, se va a acomodar. No, tranquilo, Dios va a hacer. ¿Y saben qué pasa? Que nuestro corazón se vuelve a ellos. Porque esto lo podemos aprender claramente con el rey David. Rey David, ¿cierto? Desvió su corazón a los dioses de esa mujer. Y en más, dice la palabra que él le rindió cultos. ¿Y qué pasó? Dice que ya no seguía al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo, como le digo, es experto en distraerlas. Es experto en quitarle la importancia a las cosas importantes. Y por eso es tan importante, ¿cierto? No, cuando aquí el Señor nos dice que no, aquí les da al pueblo de Israel que no se casen, es porque el Señor sabía que nosotros nosotros somos tan débiles que nosotros nos vamos a desviar. Y cuando piensas que nosotros vamos a estar en el bando correcto, porque no sé si le ha sucedido y he visto tantos casos así donde nosotros decimos, no, yo voy a convertir a ese amigo, y al final de cuentas nosotros nos pasamos para el bando de esa persona. ¿Y es por qué? Porque tratamos también de hacer las cosas a nuestra manera. Y a nuestra manera, hermanos, no vamos a llegar a ninguna parte. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser fiel al Señor, en obedecer su palabra, obedecer su mandato, y el Señor hará. ¿Por qué? Porque como les leí al principio, la palabra dice que cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Señor, el Señor se encargará del resto. El Señor es el que se encargará del resto. En Primera de Reyes 11, cuando continúa 7-8, dice que Salomón incluso construyó un santuario, pagano para los quemos, el detestable dios de Moab, y otros para Moloc, el detestable dios de los... más parece que lo estaba leyendo de nuevo, ¿cierto? No. En el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó estos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran inciensos y hicieran sacrificios a sus dioses. Él, hermanos, no construyó solamente un santuario. Él dice que construyó varios santuarios, porque cada esposa o concubina que él tenía seguían a un dios diferente. Entonces, ¿qué hizo él? Él hizo un santuario diferente. ¿Para qué? Para que sus esposas adoraran a sus dioses. ¿Y saben qué veían esto? Veía que nosotros muchas veces somos pasivos. Nosotros muchas veces somos permisivos. Y no nos damos cuenta que esa pasividad y esa permisividad nos va a llevar a que hagamos lo incorrecto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él en una de esas al principio, Salomón, un altarcito nomás, no importa. Y vamos a volver con esto del que no importa.
Pero hermanos, nuestras decisiones sí importan. Nuestras decisiones sí van a afectar nuestras vidas. El Señor, había una película, no la he visto, pero se llama, se me olvidó el nombre, pero es una película de la vida real donde un hombre, ¿cierto?, pasó de las Torres Gemelas. Y cuando él iba, ¿cierto?, caminando, ¿cierto?, en una altura, ¿cierto?, altísima, obvio, ¿cierto?, el hombre iba pasando y le preguntan a este hombre, y esto pasó en la vida real, en los años 1970, si no me equivoco, un hombre le pregunta a este hombre que iba a pasar por esa cuerda y le dice, ¿qué pasa si te caes? Y él le dice, tengo claro que voy a morir. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. Si nosotros nos desequilibramos y nos caemos, hermanos, nosotros vamos a morir. Y no vamos a morir, hermanos, físicamente y que nos van a ir a enterrar un ataúd. No, nosotros muchas veces vamos a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque aquí, como decía más arriba en Reyes, con Salomón, ¿qué decía? Salomón se negó a buscar al Señor. Y nosotros cuando nos caemos porque nos desequilibramos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las personas que nos rodeamos, que tiene que ver en el lugar donde nosotros pisamos, ¿qué empieza a pasar en nuestra vida? Nosotros no nos damos cuenta y nos empezamos a desequilibrar. Y cuando nos desequilibramos, ¿qué pasa? Nos caímos. Nos caímos, ¿cierto? Y ¿saben lo que me llamaba mucho la atención de esto? Era de que en Primera de Reyes 11, del 9 a 12, continuamos con la historia, el Señor dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. 2 veces se le apareció. Dice, le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya no has cumplido mi pacto, ya has desobedecido mis decretos. Ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Cada decisión en nuestras vidas va a tener una consecuencia. La consecuencia de David fue de que ya, cierto, al principio dijimos que el Señor le entregó una promesa y que esa promesa era condicionada. David no cumplió la condición que el Señor le dijo y por ende esa consecuencia fue que el Señor lo saca del trono. Pero ¿saben qué veía, hermano? El amor y la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque aún así, cuando nosotros fallamos, ¿cierto? Tenemos que pasar la consecuencia, ¿cierto? Para aprender, pero aún así el Señor, en su amor y su fidelidad, nos sigue tomando de las manos. El Señor nos sigue, ¿cierto? Sosteniendo. El Señor nos dice, te caíste, te vuelvo a levantar. Si fallaste, no importa, vamos, hijo, adelante. Vamos. Pero ¿qué importa nuestro corazón, hermano? ¿Por qué? Porque una cosa es fallar, pero otra cosa es permanecer en la falla. Dice la palabra que David falló mucho. ¿Y qué era David? Era su corazón conforme al de Dios. ¿Y cuál es la diferencia de David con Salomón? El corazón. ¿Por qué? Porque David se arrepentía, fallaba. Y así nosotros, hermanos, fallamos todos los días, a cada momento. Pero aún así el Señor es fiel. Es fiel. Y ¿saben qué veía? Que Él dice
que la promesa, ¿cierto?, ya no se va a cumplir, ¿cierto?, con el Hijo. Y veía que nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros. Aquí vemos que nuestras decisiones sí le van a afectar a nuestros hijos, ¿cierto? Y yo veía, decía, David, Dios le entregó una promesa, anduvo de acuerdo, ¿cierto?, a lo que el Señor le había entregado. Entonces, esa bendición la recibió, ¿cierto?, la pasó a Salomón. Salomón tenía que haber seguido de la misma forma, pero no siguió, por ende, su siguiente, ¿cierto?, su descendencia no pudo, ¿cierto?, estar en el trono. Pero aún así el Señor, él aún así dijo, por amor a mi siervo David, a David, yo voy a poner a alguien en el trono. Por amor, no fue por Salomón, fue por David. Entonces, todas las decisiones que tú tomes en tu vida, tú no estás construyendo solamente para ti, para tu hijo, sino que estás construyendo para la próxima generación. Entonces, hermano, no tomes como basura lo que tú estás viviendo. No tomes como que no vale la pena. Tus lágrimas valen la pena. Tus lágrimas valen la pena. Tus cuestionamientos, el sentirte en menos, la gritadera, los conflictos en tu casa. Yo no sé qué cosa pueda estar pasando en tu vida. El que te humillen, porque la humillación es muy común en nosotros como hijos de Dios. Todo eso lo vale. Lo vale, hermanos, lo vale no solamente para ti, sino que para tus próximas generaciones. Así que no mires en menos lo que tú estás viviendo, porque la palabra dice que en Romanos 8:28, que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí amamos al Señor, lo amamos, y por eso les digo que cada cosa que tú puedas estar viviendo, el Señor lo va a ocupar para bien. Y aún más me tomo de ese pasaje de José, donde dice que los hermanos, ¿cierto? Dice la palabra, ustedes planearon hacerme el mal. ¿Cuántas personas, hermanos, no han planeado hacerle mal a cada uno de los que están aquí? Pero ¿qué dice el Señor? Que el Señor lo ocupará para bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Entonces, si tú sientes que te están humillando, hermano, Dios es el que pelea por ti. Dios es el que te defiende. Dios es el que se encarga, ¿cierto? No tenemos que tomar, ¿cierto?, la justicia por nuestras manos, sino que nosotros tenemos que caminar en integridad y en obediencia, obedeciendo al Señor, porque el Señor se encargará del resto. El Señor se va a encargar del trabajo, de tu familia, ¿cierto?, de tu dinero. El Señor es el que se va a encargar de todo. Amén. Dice, hemos perdido el equilibrio pisando las tierras que no debemos pisar, viendo cosas que no debemos ver, escuchando cosas que no debemos escuchar. El equilibrio, hermanos, es la capacidad de actuar de manera adecuada en cada momento, desde una perspectiva clara de la vida, y esa perspectiva es Dios. Cuando nosotros llevamos una vida del equilibrio, y yo hablo primeramente por mí, porque yo siempre he reconocido, y no me da vergüenza decirlo, que yo era extremista. Yo me iba para los extremos. Amén. Sí, yo era extremista, o me iba para acá o me iba por allá. Y yo lo que más le pedí al Señor es que por favor Él me ayude a ser equilibrada en mi vida. Tanto hasta mi relación con Dios, porque llegó un momento en mi vida que me volví tan extrema que me volví religiosa. Me volví religiosa, y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Nosotros nos volvemos religiosos. ¿Por qué? Porque no sabemos mantener el equilibrio. Pero el equilibrio es la capacidad de actuar de manera adecuada y de acuerdo a la perspectiva que Dios tiene para nuestras vidas. El desequilibrio, como les decía, ¿cierto?, en el oído, el líquido que están en estos tubos nos hace fijar nuestra mirada. Nuestra mirada. Así comenzó esta palabra cuando el Señor me la entregó. Dice, su mirada se ha nublado.
su mirada se ha nublado. Salomón, hermanos, no se apartó de Dios de la noche a la mañana. Él no se apartó de la noche a la mañana. Su frialdad espiritual comenzó poquito a poquito. Porque eso es lo que pasa. Hoy día falto. Hoy día no leo. Y hoy día no. Y hoy día no. Y hoy día no. Y esto es algo que va de a poquito. A poquito. Y llega un momento que ya te diste cuenta que te enfriaste completamente. Que ya no sabes qué decirle al Señor. Y cuando nosotros nos empezamos a enfriar, ¿saben lo que viene, hermano? La culpa y la condenación sobre sus vidas, sobre mi vida. Porque nos empezamos, a mí me pasa que no es un secreto que a mí me encantan los doramas. Entonces cuando yo de repente paso toda una noche viendo doramas, me está leyendo la palabra del Señor, viene la culpa sobre mi vida. Pero el Espíritu Santo es tan maravilloso. Él es tan maravilloso y ahí el Señor con sus cuerdas de amor me habla, me apapacha, me ayuda. Entonces, como les digo, es una línea muy delgada. Salomón no se enfrió de la noche a la mañana, perdón, como le está diciendo. Entonces, dice la palabra que con el pasar de los años, ese pequeño pecado, ¿cierto?, que él tuvo, que fue desobedecer a Dios cuando se casó con la hija del faraón, ¿cierto? Ese pequeño pecado creció hasta culminar con la caída de Salomón, porque empezó con una mujer, pero después que ese pecado, ¿cierto?, fue creciendo, se fue alejando, hasta que llevó a la caída de Salomón. Un pecado, hermanos, parece insignificante. Puede ser, esto quiero leérselo. Un pecado que parece insignificante puede ser el primer paso para alejarte de Dios. Los pecados no deliberados no son la causa de los mayores problemas, sino los pecados que cultivamos. Esos son los que nos terminan alejando. ¿Cuántos pecados tenemos en nuestra vida que estamos ahí cultivando? Y llega un momento, ¿cierto?, que perdemos el control. Y es el Señor aquel que tiene que tener el control de nuestras vidas, de principio a fin. Y para terminar, quiero que podamos leer Apocalipsis 2, del 2 al 5, donde dice, y esto se lo dice el Señor a mí y a ustedes, dice, yo sé todo lo que haces, Selma, yo sé todo lo que haces, Charlotte, Gaby, Cote, José, Dani, el Señor sabe todo lo que hacen. Dice, he visto tu arduo trabajo, Él sabe cuánto les cuesta, dice el Señor, y tu paciencia con perseverancia. ¿Cuántos de nosotros estamos perseverando en cada situación que estamos viviendo? El Señor, hermano, lo conoce. El Señor conoce tu arduo trabajo. El Señor conoce la paciencia. El Señor conoce cuánto luchas día y día para seguir, ¿cierto?, su camino, para seguir, ¿cierto?, sus promesas. Dice, sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Yo era una perfecta haciendo eso. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¿Cuánto de nosotros no hemos sufrido por el Señor sin darnos por vencido? ¿Cuántas personas no se han burlado de ti por decir que eres cristiana, por llevar una vida totalmente diferente? ¿Cuántas personas no se han burlado de ti? Pero el Señor dice que Él ha visto ese sufrimiento. Él ha visto que no te has dado por vencido. Pero dice, pero tengo una queja en contra tuya. ¿Y qué dice? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como el principio.
tengo una queja contra ti, que ya no me amas como al principio. El desequilibrio hizo que Salomón dejara de amar al Señor. Por eso les digo que era una línea tan delgada. Una línea tan delgada, amor, porque cuando Salomón amaba al Señor, esa línea pasó para el otro lado donde él ya no quería nada con el Señor. Es una línea tan delgada. Dice que te hace, ¿cierto?, dejar de amar al Señor. Pero el Señor te dice, vuélvete a mí y haz lo que hacías al principio. Cada uno de nosotros sabe lo que dejó de hacer. Sabe lo que permitió entrar a su vida. Sabe lo que tiene que dejar. Cada uno lo sabe. Y el Señor te dice que vuelvas, que vuelvan a las primeras obras. Y yo te invito a que en esta mañana te puedas poner de pie y medites de esta palabra y que el Señor de verdad te dice que vuelvas a las primeras obras. No importa si fallaste, hermano, no importa, el Señor lo único que quiere es que vuelvas, vuelve a las primeras obras. ¿Por qué? Porque sus misericordias se han renovado para nuestras vidas esta mañana. Y Él con cuerdas de amor, hermanos, nos abraza. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre